noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Periodistas. En este caso, con Mariana Corradini compartimos... Buenas noches. La visita en el estudio de UniTV del intendente Martín Gil. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Bien, un gusto estar acá como siempre. Bueno, este año propusimos Decisiones 2023. Bueno, villamarienses ya eligieron, cordobeses ya eligieron. Estamos a poquito del recambio en Villa María, ¿sí?, de la gestión. ¿Cómo está llevándose esa transición? Bueno, los villamarienses eligieron la propuesta de una continuidad, pero también de un cambio. Y bueno, desde un primer momento hemos generado una comisión de enlace que de nuestro lado está coordinada por el jefe de gabinete, por Héctor Muñoz, pero que forman parte también representantes tanto del equipo de Eduardo como lo acompaña Héctor, Diego Olivero y Celeste Curetti, digamos, pero en realidad coordinando lo que son las solicitudes de informe de distintas áreas que se van entregando para bueno, todo lo que sea operativo, y mantenemos un diálogo permanente que seguramente en este último mes se va a intensificar, ya no solo en lo que corresponde a la transición, fundamentalmente aquellas cosas que tienen continuidad de la mano básicamente de obra pública, donde hay un esquema de obras muy importantes que van a continuar en la ciudad o que están iniciando, y que por supuesto vamos a poner todo el esfuerzo para que esa continuidad se dé y se puedan terminar seguramente en la gestión de Eduardo. Estamos hablando de las elecciones municipales, pero estamos a días de una elección nacional que sin duda va a ser histórica por distintos motivos, pero antes de que vayamos viendo qué está haciendo el Partido Justicialista y demás, ¿qué lectura haces de lo que se viene? Es una elección de las más importantes que ha tenido la historia argentina, por cómo se da el escenario y por los modelos que están en juego, claramente. Anoche en el debate quedó con mucha claridad. Veo, por un lado, una propuesta que implica un cambio con responsabilidad en el tiempo que viene. Nadie quiere la continuidad de la situación en la que hoy nos encontramos, ni el 40% de pobreza, ni la situación de incertidumbre a la inversión del sector privado, ni las dificultades que tienen aspectos sustantivos como la justicia, la educación, la salud, la seguridad en la Argentina. Pero por un lado hay un hombre que tiene un profundo conocimiento del Estado. Le tocó ser intendente de Tigre, le tocó ser el responsable de la ANSES, le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha sido candidato a presidente, acompañando en una fusión a José Manuel de la Sota y ganando en el distrito Córdoba en las elecciones primarias. Fue el único distrito Córdoba en el que ganó. Una persona que tiene una enorme capacidad de trabajo, de diálogo con todos, y que previo a las elecciones primarias tuvo una cuestión muy disruptiva, que fue convocar a la unidad nacional y proponer superar la grieta. La grieta ha sido un formidable negocio para los dirigentes políticos que hemos estado de un lado y del otro. Y ha sido un pésimo negocio para la gente. Porque esta grieta, que de alguna manera ha significado que el triunfo de uno significa el fracaso del otro, se ha llevado puesto oportunidades centrales en la Argentina. Y por eso tenemos una deuda pendiente en democracia, donde no pudimos construir los consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas democráticas, pero también tenemos enormes oportunidades hacia adelante. Cuando uno ve el horizonte de la Argentina y ve que la Argentina es la reserva de energía más importante o una de las reservas más importantes del mundo, que tiene una reserva de petróleo y de gas no convencional que está entre la segunda y tercera más importante del mundo para los próximos 100 años, que el hidrógeno verde es una de las potencialidades en nuestro escenario, que la minería con los nuevos minerales ocupa un lugar central, que es productora de alimentos en un mundo que necesita alimentos, que tiene la reserva de agua más importante y que fundamentalmente tiene su gente, tiene su ciencia, su tecnología, que en América Latina encabeza los lineamientos de desarrollo, fundamentalmente el CONICET, la institución nuevamente premiada como número 1 en desarrollo de ciencia y tecnología en la Argentina. Uno ve un potencial enorme en el horizonte hacia adelante de la Argentina, que tiene hoy un ancla central
que es el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina de una economía que no tiene dólares, porque como si algo le faltara, tuvimos la sequía más grande en toda la historia, y quien provee dólares al Estado, a un Estado que ya no puede tomar deuda, por lo tanto no emite dólares, no puede tomar deuda, hoy el aporte es la producción primaria, es el campo, y ese campo tuvo una pérdida enorme como nunca antes, con lo cual sobre llovido vino mojado. Y la situación del Tesoro Nacional ha sido muy frágil en todo este tiempo, quizás la crisis económica más grande que recordemos en los últimos tiempos. Sin embargo, en ese horizonte uno dice, ¿por qué miro lo que viene con esperanza? ¿Qué puede pasar en el escenario que puede ser distinto? Sergio Massa lo plantea con mucha claridad. Primero, que en medio de esta crisis se logró ejecutar en un tiempo récord la obra que cambia la matriz energética de la Argentina. La Argentina tiene su déficit mayoritariamente por la compra de energía para que pueda funcionar la industria, para proveer a distintos sectores. Esta obra de infraestructura permite que los argentinos puedan consumir la energía que produce la Argentina y que a su vez la podamos exportar, fundamentalmente un mercado como el de Brasil. Estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, digo, para aclarar de qué hablamos. Gasoducto, uno dice, pero el gas es uno de los productores de energía eléctrica. Nuestra central termoeléctrica de Villa María funciona con gas. Es decir, se convierte el gas en energía. Esto sucede en las termoeléctricas de todo nuestro país. Pero a su vez, el gas es uno de las fuentes de funcionamiento para los cordones industriales, además de la atención domiciliaria. Entonces, ¿qué va a suceder? Que de tener un balance negativo menos 7.000 millones de dólares, va a tener un balance positivo de más 7.000 millones de dólares, son 14.000 millones de dólares. Las proyecciones en materia del campo nos están hablando de que van a mejorar sustantivamente y se calculan 28.000 millones de dólares que van a estar ingresando que no ingresaron en este año. Y en materia de minerales no convencionales y también de minerales tradicionales, por las inversiones que han existido en este tiempo, se calcula 11.000 millones de dólares para el próximo año. Es decir, hay una proyección de casi 45.000 millones de dólares para el ingreso del año que viene, con un año que también tiene un nivel de presión del fondo muy inferior al que ha tenido este año que estamos terminando. Entonces, como un elemento, digo esto porque es un talón de Aquiles, es una manta cortita así, en donde uno no sabe cómo milagrosamente hemos llegado hasta la instancia que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque yo digo, Sergio Massa es como, estamos en un incendio, pero es como un bombero que está en las sierras, que cuando viene el fuego trata que no se queme la escuela, que no se queme la fabriquita, que no se queme la vivienda de una familia, que no se queme el auto. Por supuesto, el fuego avanza, pero se trata de salvar la mayor medida posible. En medio del incendio no ha caído el empleo, los niveles de consumo se mantienen, no se deja de invertir en educación, no se ha paralizado la obra pública, se sigue invirtiendo en ciencia y tecnología, se sigue recomponiendo el salario con medidas como la que anunció Sergio Massa en los últimos tiempos, la devolución del IVA, la eliminación de ganancias para todos los asalariados, los aportes para los jubilados y también para otros trabajadores, tanto de la economía formal como de la economía informal. Entonces, la capacidad de la industria no ha disminuido, sigue creciendo en la Argentina. Por supuesto, si tuviéramos un país normal, sería mucho mayor cómo se podría crecer. Pero digo, hay una mirada de esperanza, porque además el nivel de conocimiento y de detalle que tiene Sergio Massa del Estado, hay pocos dirigentes que lo tienen. Anoche quedó muy expuesto. Cuando le pregunta qué es el GEDE, cualquiera de los que hemos estado en el gobierno nacional, en cualquier rol, sabemos que lo primero que uno aprende el primer día que ingresa en la administración pública del Estado en cualquier rango, desde un empleado administrativo a un ministro, es la palabra GEDE, que es el elemento por el cual todas las comunicaciones y trámites se realizan en el Estado. Es la gestión documental del Estado. Bueno, ni siquiera la había escuchado nombrar el candidato Javier Milei. Entonces, digo, por un lado, una propuesta que es clara,
apuesta a un mayor federalismo. La otra, a eliminar la coparticipación. Sabemos que el 90% de los municipios de Córdoba no van a poder pagar sus sueldos si no hay coparticipación. Plantea un modelo centralista Javier Milei, pero además es fruto de la improvisación. No puede ser que una semana elimino el Banco Central, a la otra semana dolarizo, a la otra semana no dolarizo, a la otra semana dolarizo en la segunda generación, que no sé bien qué se trata, a la otra semana pongo un voucher a la educación, la privatizo, la arancelo, a la otra no la voy a arancelar, pero después sí la voy a arancelar. Después, los grandes consensos que ha tenido la democracia, que de verdad han sido poquísimos, pero han sido consensos que eran incuestionables. Condenar el terrorismo de Estado, evitar que se vuelva a un gobierno o a erigir la figura de la interrupción democrática, eliminar lo que ha significado la violencia por parte del Estado para miles de argentinos, y la política de derechos humanos muy grave. Eliminar el consenso sobre Malvinas. Anoche quedó de manifiesto. A ver, Margaret Thatcher, además de haber sido la canciller en Inglaterra, fue la autora de un crimen de guerra, de la decisión más lamentable que sucedió, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, el cual murió un villamariense, pero en donde tomó la decisión cometiendo un crimen de guerra. Por lo tanto, ha sido una criminal. Y nosotros no podemos decir que para quien va a ser presidente es su líder. O sea, es grave, de verdad que es grave. Sin hablar de la venta de niños, sin hablar de la venta de órganos, sin hablar de cualquier otra cosa que se le ocurre en cualquier momento. La Argentina no tiene lugar para la improvisación. Bien. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con la entrevista con el intendente Martín Gil. Retomamos también el diálogo desde lo político partidario y en ese sentido, Martín, preguntarte acerca de pronunciamientos y posicionamientos, ¿no? En Villa María y en Córdoba del peronismo. ¿Qué lecturas haces sobre eso? Bueno, primero que nunca fue tan fácil un proceso electoral elegir entre una y otra cosa, entre una y otra propuesta. Yo me animo a decir que el 99% del justicialismo de Córdoba está trabajando por la candidatura de Sergio Massa. El no pronunciamiento de algunos de sus dirigentes más centrales no significa que los intendentes, los concejales, los legisladores, los militantes lo estén trabajando y estén convencidos de esta convocatoria que hace Sergio. Pero a eso tenemos que sumar otros sectores políticos, el radicalismo, el vecinalismo, sectores del PRO que han acompañado tanto a Bullrich como a Larreta. Creo que se da una realidad absolutamente distinta. Y la convocatoria de la Unidad Nacional que hace Sergio Massa es no solo fruto de una necesidad, es una decisión política. Hay que superar el enfrentamiento en la Argentina y hay que asumir una agenda común. Y el radicalismo, que tiene una profunda raíz democrática, que ha hecho de la educación pública uno de sus caminos centrales, que ha hecho de la práctica democrática en los gobiernos locales, en cientos de intendentes en todo el territorio. Cuando uno escucha el desprecio que Javier Milei tiene por la Unión Cívica Radical, por sus dirigentes, por Raúl Alfonsín como uno de sus máximos dirigentes, claramente expresa un rechazo que me parece va a hacer que muchos radicales acompañen también esta propuesta. Lo mismo que los vecinalistas y lo mismo que dirigentes del PRO, que han tenido una posición diferente y ahora es otra la elección. Pero además, el propio candidato, Sergio Massa, apunta a hacer otra la propuesta. ¿Qué quiero hacer referencia con esto? Hay un montón de cosas que no pueden volver a repetirse en la Argentina y que el propio Sergio es un intérprete de los errores que se han cometido en este tiempo y la necesidad de tener una propuesta inclusiva. Anoche lo dijo en el cierre. Aquellos que me voten porque no quieren votar esta propuesta, yo aspiro a que no sientan que desperdiciaron su voto, claro, sino que
entiendan que hay un voto justificado y pueda representarlo sustantivamente. Por eso el diálogo que se está teniendo con todos los sectores, pero no llevando un acuerdo de cúpula o de dirigente, sino fundamentalmente una propuesta que englobe a todos. Hoy es unidad nacional y la oportunidad del encuentro y superar la grieta, o la improvisación y el abismo que representa Javier Milei. Antes de algunos ejes, lo que está también marcando una diferencia, Martín, es la micromilitancia. Cómo desde distintos sectores se está activando también esa micromilitancia por fuera de las estructuras partidarias. Y hay que reconocer la enorme capacidad que tiene el candidato. Hace 90 días atrás, cualquier diálogo que hubiéramos tenido cualquiera de nosotros planteaba un horizonte completamente diferente. Y planteaba un candidato que era cuestionado por las propias estructuras internas del Frente Electoral. Y hoy me tocó recorrer la semana pasada el interior de la provincia de Córdoba, y lo que yo he presenciado y he visto en la respuesta de la gente y en el diálogo de él con la gente ha sido realmente maravilloso. No lo había visto en ningún otro recorrido con otro candidato. Lo que fue el acto, su centralidad, su palabra, su mensaje y la adhesión de la gente, que fue sola, que fue, no hubo un esquema de movilización como habitualmente se hace en los actos, fue sola, de distintos puntos de la provincia. Realmente me hacen ver lo que viene con mucha esperanza. En los distintos ejes que se abordaron anoche hay uno que interpela directamente a Villa, varios, pero uno que interpela fuertemente a Villa María, que tiene que ver con las ciudades seguras, porque si en algo se notó una gran diferencia entre los candidatos, además anoche fue a la hora de abordar el tema seguridad. Bueno, la seguridad es una demanda enorme en toda la Argentina, en todas las provincias y en todas las ciudades, fundamentalmente en aquellas ciudades que tienen más de una cantidad de habitantes. Sergio Massa es quizás el político que mejor resultado ha logrado en materia de seguridad en la Argentina. Cuando le tocó ser intendente de Tigre, realizó una revolución. Todos lo conocimos a partir de la política de seguridad que había llevado en Tigre. Y lo que ha propuesto es un plan de seguridad en donde el Estado Nacional se ponga al servicio de aquellas localidades de 40, 50 mil habitantes en adelante, para poder tener todo un dispositivo común de tecnología aplicada a las fuerzas de seguridad, al control y acompañamiento de las fuerzas de seguridad, junto a otras medidas, como puede ser esta Agencia Nacional para perseguir los delitos más complejos que existen, corrupción, perseguir lo que es narcotráfico, trata de personas, ubicado estratégicamente en el interior de la Argentina y en la zona caliente de Rosario. Frente a esas propuestas, la alternativa de Javier Milei es que andemos armados por la calle. ¿Alguien se puede imaginar lo que puede suceder en un país como el que tenemos, con el grado de incertidumbre, de violencia que muchas veces, de ajuste por cuenta propia, uno no sabría si sale a la calle, si vuelve? De verdad lo digo. En Villa María en el último mes tuvimos 2 o 3 episodios, una cancha de fútbol que estaban jugando, se pelearon las barras, sacaron un arma que uno estaba armado, frente a la escuela Trinitarios, también en el ingreso, por una discusión que existía previa, creo que de tránsito, una cosa por el estilo, y en el sector del Arenero. Eso que ha sido excepcional, y que cuando alguien saca un arma todo el mundo tiene terror. Sí, se paraliza. Imaginémonos un minuto que cualquiera pudiera ir armado. Si esa fuera la solución, lejos de ser una solución, es una condena a la inseguridad y a la vida de todas las personas. Con relación al último eje que no podemos dejar de abordar, que es el de la educación, también hay, cuestiones sustanciales, como vos planteabas, acerca del CONICET, acerca de lo que planteó Massa con la primera infancia, digamos, con los jardines maternales, con las cuestiones de género, como para resumir también lo que implica esa oportunidad. Lo podemos decir, porque en Villa María, gracias al apoyo del Gobierno Nacional en este tiempo, estamos logrando casi la universalidad de 45 días a 3 años. No existe otra ciudad en la Argentina que lo tengan bajo esas políticas, pero no lo podríamos hacer solo. Lo hacemos por el acompañamiento del Estado Nacional. Esto que estamos haciendo acá lo propone hacer para toda la Argentina, que es un empoderamiento también para la mujer fundamentalmente. Pero también en el otro extremo lo que es el ámbito de la universidad. Realmente es un llamado, una apelación. La Argentina tiene un sistema universitario único, no existe en el mundo un sistema universitario donde alguien elige estudiar libremente y tiene un dispositivo para acompañar su elección.
Antes, en la Argentina, las familias de universitarios generaban los universitarios y después estaba el resto. Hoy en la Argentina, por la territorialidad de la educación superior y por tener universidades como la nuestra, como las dos universidades que tenemos en nuestro territorio, que no sería posible si el Estado no invierte, el 90% de los estudiantes de las universidades vienen de una familia donde su papá o su mamá no son universitarios y sus hermanos no pudieron ir a la universidad. Eso, si uno lo lleva a un sistema de arancelamiento, se reduce enormemente, porque la matrícula hoy de una universidad privada, de una carrera como medicina, es superior al salario que tiene un trabajador. Por lo tanto, imaginémonos esa situación. Entonces digo, no es menor, porque no solo tenemos universidades, sino que tenemos universidades de calidad. Y tenemos universidades donde se desarrolla la ciencia. El CONICET, que ha sido ridiculizado con algunas temáticas de estudio que tienen que ver, que vienen de las humanidades o con un enorme desconocimiento, es la usina generadora del conocimiento y de la soberanía verdadera que tiene un país, que es la de la industria del conocimiento. Hay avances científicos y tecnológicos increíbles que se están desarrollando en nuestro país. Nuestro país genera satélites, que es uno de los pocos países en el mundo que puede producir satélites, que tiene tecnología de avanzada, que exporta conocimiento. Entonces, no es eliminando el CONICET. No, es increíble que tengamos un candidato a presidente que propone eliminar el CONICET, que es darle un tiro de gracia a la ciencia en la Argentina y pretender que sea el sector privado el que desarrolle, cuando las áreas estratégicas las tiene que determinar el Estado. Este fin de semana veía una nota de un cordobés que se recibió de farmacia y está, ahora no me va a salir el apellido, pero ha desarrollado un elemento que va a permitir que el propio cuerpo humano pueda curar el cáncer, a partir de una investigación que realizó desde que empezó en la pasantía en su laboratorio en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy se ha formado una empresa de base tecnológica donde incluso ellos le van a devolver parte de lo que el Estado le invirtió durante 30 años de investigación para llegar a este punto. Digo, de eso está lleno la Argentina. Pero el camino es más ciencia. Por eso Sergio Massa propone, y ya lo envió al Congreso, un nuevo esquema de financiamiento para la educación, que es pasar del 6 al 8% del PBI, y un nuevo esquema de financiamiento para la ciencia y la tecnología, para que el 1.5 del PBI se invierta en ciencia y tecnología. Ese es el camino, no hay otro camino. Por eso, aún con todo lo que haya que corregir, la Argentina que viene necesita no solo de los que votamos a Massa en las PASO o en las primarias. La Argentina que viene necesita de los que votaron a Schiaretti, de los que votaron a Bullrich, de los que votaron a Larreta y también de los que votaron a Milei. Viene una Argentina diferente y quien tiene la capacidad de llevarla adelante es Sergio Massa. Bueno, muchísimas gracias. Para Villa María, sí, de verdad, así como estoy convencido que para Martín Yarlora no hay mejor presidente que Sergio Massa, por lo que conoce Córdoba y lo conoce de primera mano, para Villa María nosotros tenemos un conjunto de obras muy importantes, pero muy importantes, que se deben terminar y se deben ejecutar. Y el otro candidato ha dicho que va a eliminar la obra pública. Sí. Eso significa que no va a continuarse ninguna de esas obras. Por lo tanto, me parece que también lo mejor para Villa María, lo mejor para el gobierno que va a empezar en Villa María, es que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Gracias, Intendente. Estamos a días nada más de esa elección, como decía, trascendental. ¿Vamos a la pausa? Volvemos en un minuto. Estamos, como decíamos recién, a pocos días de una situación trascendente e histórica para nuestro país que tiene que ver con la elección del futuro presidente de los argentinos. Recién escuchábamos al intendente hablar de distintos ejes. Nosotras nos vamos a quedar con uno de esos ejes que tiene que ver con la educación pública y gratuita, como hijas de esa universidad pública, gratuita y de calidad que nos ha abierto las puertas. Somos con Paula
primera generación de egresadas de nuestras familias. Yo soy hija de una pareja de verduleros de Marcos Juárez, que un día soñó con que la hija pudiera estudiar y la hija pudo estudiar gracias a esa universidad pública y llegar a doctora. Creo que eso que tan grande nos ha hecho como país no debería perderse. Acompañando esto que plantea Mariana, también en mi caso, hija de un albañil, una ama de casa, de una localidad pequeña, pude acceder a la universidad pública, gratuita, de calidad, y hoy también en el proceso de doctorado. Por lo tanto, queremos hacer valer estos ejes de educación, de seguridad, también de trabajo para los argentinos y las argentinas. Sin más, Mariana, como decíamos, a pocos días de las elecciones presidenciales 2023, agradecemos, como es habitual, a quienes están del otro lado de la pantalla, a quienes recuperan estos contenidos a través de las redes sociales o también los jueves y los domingos por la pantalla de UniTV. Gracias por acompañarnos. Disculpen si en esta parte final nos pusimos un poco desprolijas, pero también a uno le conmueve poder contar su historia, compartirla y pedir que estemos muy atentos a lo que el domingo pueda pasar en nuestro país. Nos estamos encontrando. Muchas gracias. Muchas gracias.